El océano mundial cubre nuestro planeta en un 71%. A pesar de esto, sigue siendo poco explorado y sorprende a las personas con sus misterios. En este video, te familiarizarás con los hallazgos más interesantes en los océanos y mares. Disfruta del video. A los perros les encanta la aventura, los juegos y el agua, pero a veces su travesura puede llevar a situaciones muy desafortunadas. En octubre de 2021, 3 amigos de California fueron a Florida para disfrutar de un paseo en bote en el océano cerca de Fort Lauderdale. Aproximadamente a 1 kilómetro de la costa, notaron un animal blanco y peludo en el agua. Los amigos estaban muy sorprendidos, así que decidieron acercarse. Entonces se dieron cuenta de que era un pequeño perro. El perro apenas se mantenía a flote, y con todo su aspecto mostraba a las personas que necesitaba ayuda. Por supuesto, no podían dejar al animal en peligro. Los amigos decidieron capturar su operación de rescate en cámara para luego publicarla en uno de los populares servicios de video. En las imágenes se ve cómo un hombre nada junto a un pequeño Jack Russell Terrier hacia el bote, donde lo esperan sus 2 amigos. Cuando el perro ya estaba a salvo, todavía sentía mucho miedo. Y esto no es sorprendente, ya que estaba completamente solo en las profundas aguas del océano. Algunos usuarios sugirieron que los amigos simplemente inventaron este video y arrojaron a su propio perro por la borda. Pero los autores del video afirman que es una historia real, no una puesta en escena. Y por cierto, gracias a este video, los dueños del perro se encontraron rápidamente y se lo llevaron de vuelta a casa. El Triángulo de las Bermudas es uno de los lugares más místicos y aterradores de nuestro planeta. Esta zona está ubicada en el Océano Atlántico, entre el estado estadounidense de Florida, Puerto Rico y las Islas Bermudas. Se cree que en esta área desaparecen barcos y aviones sin dejar rastro. Alguien puede pensar que esto es un mito, pero los naufragios en el Triángulo de las Bermudas realmente ocurren con bastante frecuencia. Recientemente, un marinero experimentado compartió su historia de viaje a través de esta zona mística. Según él, literalmente 1 hora después de que su barco entró en la zona del Triángulo de las Bermudas, el clima claro se convirtió en una fuerte lluvia con vientos huracanados. El barco apenas podía manejar el mal tiempo, y el marinero y sus colegas ya estaban preparados para encontrarse con la muerte. Pero, ¿qué causa la anomalía del Triángulo de las Bermudas? Hay varias teorías al respecto, incluida incluso la idea de que esta parte del océano pertenece a extraterrestres, pero según la hipótesis más plausible de todas, en esta zona hay una gran cantidad de bancos de arena. Además, el clima allí es bastante inestable y puede sorprender a los marineros con frecuentes tormentas y ciclones. Los expertos dicen que, en realidad, hay áreas más peligrosas en el océano mundial que el Triángulo de las Bermudas. Durante mucho tiempo, los científicos han estado investigando la fosa de las Marianas y en el curso de sus estudios a menudo hacen los descubrimientos más asombrosos. La fosa de las Marianas está situada en la parte occidental del Océano Pacífico, cerca de las Islas Marianas, de las cuales toma su nombre. Esta depresión profunda es la más profunda del mundo. La profundidad máxima de la fosa de las Marianas es de poco menos de 11.000 metros por debajo del nivel del mar. En el fondo del punto más profundo de la fosa, la presión del agua alcanza los 108 megapascales, lo que es al menos 1000 veces mayor que la presión atmosférica normal a nivel del mar. A pesar de esto, hay vida. En 2016, se organizó una de las expediciones de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica a bordo del buque Okeanos Explorer. Su objetivo era estudiar la fosa de las Marianas. Durante la investigación, a una profundidad de más de 6.000 metros por debajo del nivel del mar, los científicos descubrieron el pez más profundo de la familia Aphionidae. Los Aphionidae pertenecen al orden de los peces actinopterigios. Tienen un cuerpo plano y alargado y una cabeza pequeña. Sus aletas dorsal, caudal y anal están fusionadas en una sola línea. Estos peces tienen una piel transparente y gelatinosa y carecen de vejiga natatoria. Los Aphionidae habitan a profundidades de entre 2.000 y 6.000 metros por debajo del nivel del mar, y este es un verdadero récord entre todos los peces descubiertos anteriormente.
En abril de 1977, frente a las costas de Nueva Zelanda, pescadores japoneses en el buque Tsuiyomaru sacaron del agua una extraña y enorme carcasa con la ayuda de una red de arrastre. La longitud de su cuerpo era de al menos 10 metros y su peso se estimaba en 2 toneladas. Según los pescadores, este habitante del mar tenía un cuello muy largo, 4 aletas rojas y una cola. El capitán del barco ordenó recolectar muestras del monstruo marino y fotografiarlo, para luego arrojarlo al mar, ya que el buque estaba lleno de peces, y la carcasa no solo pesaba mucho, sino que también olía muy mal. Los miembros de la tripulación estaban en contra de deshacerse del cuerpo del animal. El oceanógrafo a bordo, Michihiko Yano, sugirió que estos podrían ser los restos de un plesiosaurio, por lo que la carcasa debía ser llevada a tierra. Pero el capitán no cambió su decisión. Al regresar a casa, Michihiko Yano dibujó un boceto del monstruo y se dirigió a los científicos para pedir ayuda en la identificación de la criatura. Los científicos japoneses reconocieron que el animal se parecía mucho a un plesiosaurio, pero ¿cómo pudo haber terminado en el mar en el siglo XX? Paleontólogos modernos explican que los pescadores capturan anualmente carcasas hinchadas que pueden ser confundidas con dinosaurios, pero en realidad son tiburones o ballenas muertas. Es probable que el monstruo de Tsuiyomaru fuera en realidad un tiburón, ya que estos peces depredadores tienen una forma peculiar de descomponerse que puede parecerse a un plesiosaurio. Las sirenas son personajes de mitos, y por supuesto, pocas personas creen en su existencia real. Sin embargo, en el templo budista Kannenji en Huin, ubicado en la ciudad japonesa de Asakuchi, se conserva una momia sorprendente. Su longitud es de solo 30 centímetros. La criatura a la que pertenecen estos restos se parece mucho a un humano o a un mono, pero debajo de la cintura, en lugar de piernas, tiene una cola de pez. Esto significa que el templo japonés guarda una verdadera momia de sirena. Según una nota adjunta a la momia, esta criatura fue capturada por pescadores en el siglo XVIII. No sabían qué hacer con su hallazgo, por lo que la secaron y la llevaron a Osaka, donde la vendieron a una familia adinerada. Durante mucho tiempo, estas personas la conservaron como una reliquia familiar, pero luego, a principios del siglo XX, sus descendientes entregaron el objeto inusual al templo. En 2023, científicos de la Universidad de Ciencia y Artes de Kurashiki decidieron estudiar la momia para averiguar qué tipo de monstruo había sido capturado en el siglo XVIII. El análisis de la cola de pez y la mandíbula mostró que pertenecían a un pez depredador de la familia Chiaenidae. El cabello en la cabeza de la sirena estaba hecho de piel de animal y las manos y el esqueleto estaban ensamblados con varios huesos y papel. El análisis de radiocarbono de la momia mostró que tiene alrededor de 140 años. Este estudio demostró que la momia de la sirena fue en realidad creada por humanos. Sin embargo, los monjes del templo decidieron que la reliquia se quedaría con ellos, ya que a pesar de ser una falsificación, se ve muy realista. Creo que muchos de ustedes estarán de acuerdo en que una persona que se encuentra sola en el mar abierto tiene casi ninguna posibilidad de sobrevivir. Pero resulta que hay excepciones, y a veces un fuerte deseo de vivir puede obrar milagros. En enero de 2024, un pescador llamado Will Francis se fue a pescar desde la Isla Norte, en Nueva Zelanda. Francis tenía mucha experiencia en la pesca en mar abierto, por lo que esta vez, como de costumbre, se alejó mucho de la costa en su bote. Cuando el hombre capturó un marlín gigante, estaba muy contento con su captura y no sospechaba que pronto casi moriría. Francis intentó subir el enorme pez a bordo, pero no calculó bien sus fuerzas. Al perder el equilibrio, cayó del bote y se encontró en el agua. Durante algún tiempo, el pescador intentó alcanzar su bote, pero no lo logró. Entonces se dio cuenta de que solo estaba desperdiciando sus energías y decidió nadar hacia las islas con la esperanza de que alguien lo notara. De algún modo milagroso, Francis logró pasar 23 horas en el mar abierto hasta que vio a otros pescadores. El hombre usó el reflejo de sus relojes de pulsera para que la gente lo notara, y, afortunadamente, funcionó. Fue rescatado. Según Francis, tan pronto como vio que su bote se alejaba, comprendió que lo más probable es que moriría, pero su fuerte deseo de vivir lo ayudó a salvarse.
Los cangrejos herradura son algunos de los animales más sorprendentes de nuestro planeta. Parecen haber llegado a nuestro mundo moderno desde la era de los dinosaurios. En realidad, en parte es así. Los cangrejos herradura son verdaderos fósiles vivientes. Aparecieron por primera vez en nuestro planeta hace más de 400 millones de años. A diferencia de la mayoría de otros animales antiguos, han logrado sobrevivir hasta nuestros días. Los cangrejos herradura se parecen un poco a los cangrejos. También tienen caparazón y pinzas, pero pertenecen al orden de los quelicerados acuáticos arácnidos. Estos animales recibieron su nombre por su larga espina caudal. Hace millones de años, los cangrejos herradura eran pequeños, pero ahora la longitud de su cuerpo puede alcanzar los 60 centímetros. El cuerpo de estos artrópodos consta de un cefalotórax y un abdomen. Ambas partes están cubiertas por 2 placas dorsales. Los cangrejos herradura tienen 24 patas. Las primeras 5 parejas se utilizan para capturar alimentos y para moverse y están ubicadas en la parte delantera del cuerpo del animal. Las otras 7 parejas se encuentran en el abdomen. Las 2 primeras se utilizan para la reproducción y las demás, a lo largo de la evolución, se convirtieron en placas. Es interesante que los cangrejos herradura tienen sangre azul. Esto se debe a que su sangre contiene hemocianina en lugar de hemoglobina. Los humanos extraen activamente sangre de los cangrejos herradura porque contiene coagulógeno, que ayuda a combatir eficazmente bacterias y toxinas. El océano mundial es muy rico en diversidad de habitantes de las profundidades. Hasta la fecha, se conocen unos 150,000 tipos de animales, pero solo imagina cuántos de ellos siguen sin ser estudiados. Muchos de los habitantes de las profundidades se ven desagradables e incluso espeluznantes. A veces, los pescadores se encuentran con tales criaturas, pero lo que estas personas lograron atrapar en la red sorprendió a todos. En las imágenes, se puede ver a los pescadores tratando de sacar las redes, dentro de las cuales hay algo muy grande. Al principio parece un pez enorme, pero cuando la criatura se vuelve hacia las personas, ven que es algo diferente. Este monstruo tiene un cuerpo humano y una cola de pez, por lo que los pescadores lo tomaron por una sirena. De hecho, esta no es la primera historia de personas encontrándose con sirenas y humanoides submarinos. Incluso el famoso navegante Cristóbal Colón escribió sobre haber visto 3 de estas criaturas en el Mar Caribe. Según él, no son tan hermosas como se describen en los mitos y se parecen más a hombres que a mujeres. Los escépticos creen que no existen sirenas y que Colón se encontró no con criaturas míticas, sino con manatíes. Es muy posible que así sea, ya que hasta ahora no hay pruebas directas de la existencia de humanoides submarinos. Claro, en este video vemos a alguien que se parece a una sirena, pero entonces, ¿por qué los pescadores no la entregaron a los científicos para que pudieran estudiarla? Lady Lovibond es un barco fantasma de 3 mástiles que, según las leyendas de los marineros, aparece en el mar cada 50 años. La historia de este barco comenzó en el siglo XVIII, cuando en febrero de 1748, el capitán del bergantín, Simon Reed, se embarcó en un viaje marítimo desde Inglaterra a Portugal. Su ruta pasaba por una zona muy peligrosa, llamada los Bancos de Arena de Goodwin. Esta es un grupo de bancos de arena situados en la parte sur del Mar del Norte, en el condado de Kent. En esta zona ha habido un enorme número de naufragios. Debido a los cambios bruscos en el clima, los marineros simplemente no tenían tiempo de darse cuenta de que la marea había terminado y sus barcos encallaban. Durante este viaje, Simon Reed decidió celebrar su reciente boda con los otros miembros de la tripulación. Por cierto, su esposa Annette también estaba a bordo del Lady Lovibond. También estaba a bordo el primer oficial, John Rivers, quien estaba enamorado de Annette y, por supuesto, no estaba contento con la boda. Cuando el Lady Lovibond llegó a los bancos de arena de Goodwin, Rivers mató al contramaestre y deliberadamente encalló el barco. El barco se rompió, y todos los miembros de la tripulación, incluidos los recién casados, murieron. En el curso de los procedimientos judiciales, se decidió considerar el incidente como un accidente. Al final, esta historia fue olvidada, pero en 1848, los pescadores fueron testigos de un fenómeno extraño. Según ellos,
vieron cómo de repente apareció un bergantín de 3 mástiles en el mar, y luego se dirigió a toda velocidad hacia los bancos de arena. Los pescadores se apresuraron a ayudar, pero no encontraron ningún rastro del barco. Es sorprendente, pero cada 50 años, los pescadores y marineros han visto un fenómeno similar en la zona de los bancos de arena de Goodwin. La última vez que se vio el fantasma del Lady Lovibond fue en 1948, pero por alguna razón no apareció en 1998. Tal vez esta historia fue solo una leyenda. En enero de 2024, se descubrió una criatura muerta en la playa de Pico de Oro en Centla, México. Nadie sabía qué tipo de animal era, pero se veía muy espeluznante. Definitivamente no era un pez, ya que tenía patas y un cuello largo, pero la característica más notable del monstruo eran sus colmillos gigantes que sobresalían de su boca. La criatura muerta yacía en la maleza junto a la costa. Probablemente fue arrastrada por las olas después de una tormenta. A juzgar por el estado de descomposición, este animal había muerto hace bastante tiempo. Las fotos de la extraña bestia se difundieron rápidamente en las redes sociales. Los residentes locales estaban preocupados por los monstruos que habitaban en el mar cerca de su ciudad. Sin embargo, los científicos creen que las personas están a salvo y que en realidad no es un monstruo, sino algún tipo de mamífero. Solo quedaba averiguar cuál exactamente. Los expertos afirman que estos restos pertenecen a una foca muerta, ya que todas las características anatómicas del animal apuntan a ello. Pero aún así, los residentes locales quedaron insatisfechos con esta respuesta, ya que no se realizó ningún análisis de laboratorio, lo que significa que no es posible hablar de una identificación precisa del animal. En 2014, un experimentado pescador australiano llamado Kim Haskell se fue de pesca a Queensland. Como ayudantes, en caso de que tuviera suerte con una gran captura, Kim llevó a su hermano y a su sobrino. Inicialmente, la pesca transcurrió como de costumbre. Los hombres capturaron varios peces pequeños y ya se estaban preparando para regresar a casa, cuando de repente se dieron cuenta de que algo muy grande había mordido el anzuelo. Cuando los pescadores finalmente lograron sacar su captura del agua, quedaron impactados. Era un gran atún con un cuerno que sobresalía de su cabeza. Kim nunca había visto algo así antes. Tomó varias fotos del atún unicornio y luego decidió devolverlo al agua. Al regresar a casa, el hombre publicó en las redes sociales una foto del inusual pez con la leyenda: "Este atún con una espina en la cabeza fue capturado en el arrecife exterior cerca de la ciudad de Cooktown, Queensland, Australia". La foto se difundió rápidamente en Internet y provocó muchas discusiones. Algunas personas pensaban que no era un atún, sino algún tipo de monstruo. Otros usuarios sugirieron que Kim había capturado una especie desconocida de atún. Sin embargo, la mayoría se inclinó por la versión de que no era un cuerno, sino algún objeto afilado con el que el pez se había encontrado accidentalmente. Sorprendentemente, no murió a causa de esto y se convirtió en un atún unicornio único. Los trabajadores de una plataforma petrolera, ubicada a 130 kilómetros de la costa más cercana, quedaron muy sorprendidos cuando vieron a un pequeño perro sentado en uno de los pilares de la instalación. Notaron que el perro estaba muy exhausto. Probablemente nadó hasta la plataforma con sus últimas fuerzas. Las personas entendieron que el animal había estado en el océano durante mucho tiempo y que solo ellos podían salvarlo de la muerte. Los trabajadores decidieron actuar de inmediato. Era imposible sacar al perro de los pilares de la plataforma con las manos, por lo que ataron un lazo al final de una cuerda y lo lanzaron al cuello del perro. Sorprendentemente, lograron acertar con la cuerda en el primer intento y rescatar al pobre perro. El perro estaba tan exhausto que no podía ni siquiera mantenerse en pie. Además, tenía mucha sed. Los trabajadores le dieron agua al animal y lo dejaron descansar. Cuando el perro se recuperó, comenzaron a pensar cómo llevarlo a la costa, ya que las reglas les prohibían abandonar la plataforma. Uno de los hombres sugirió construir una jaula resistente y poner al perro dentro para entregarlo a un barco que pasara por allí. Pronto, un tanque se acercó a la plataforma petrolera y ni siquiera tuvieron que bajar la jaula al agua.
Finalmente, el perro fue llevado con éxito a la costa y entregado a un refugio de animales. El yate Joyita fue construido en 1931 por encargo del director de Hollywood, Roland West. En ese entonces, se consideraba un barco muy lujoso, equipado con un sistema de navegación moderno. Joyita sirvió a su dueño durante 3 años y luego fue vendida al empresario Milton Bacon. En 1941, el yate fue convertido en un bote militar y se utilizó para patrullar las áreas cercanas a las islas de Hawái. Después de la Segunda Guerra Mundial, Joyita fue vendida varias veces a empresas comerciales y luego comprada por la profesora de antropología Katarina Luomala, quien en 1952 se la regaló a su amigo Thomas Miller. Thomas Miller era un capitán experimentado y solía recibir diversos encargos para el transporte de mercancías. El 1 de octubre de 1955 aceptó una oferta lucrativa. Miller debía transportar pasajeros y carga a la isla de Tokelau. 2 días después, Joyita, con 16 miembros de la tripulación, 9 pasajeros y carga a bordo, partió del puerto de Apia hacia Tokelau. El viaje no debía durar más de 48 horas, pero el barco nunca llegó al puerto. Se decidió organizar una operación de búsqueda y rescate, pero fue infructuosa. Joyita fue encontrada el 10 de noviembre de ese mismo año, a la deriva a miles de kilómetros de la ruta planificada. El yate estaba parcialmente sumergido. No había personas a bordo. Al inspeccionar el barco, se descubrió que el capitán había intentado enviar una señal de socorro, pero por alguna razón no se había enviado. Desafortunadamente, la razón por la cual el yate terminó a la deriva tan lejos de la ruta sigue siendo desconocida, al igual que el destino de las 25 personas que estaban a bordo. A primera vista, podrías pensar que esta criatura no es real, pero de hecho, es un tiburón bebé. Sí, realmente parece un juguete y se ve muy espeluznante. Este tiburón bebé fue encontrado por un pescador llamado Abdullah Nuren. En la costa de Indonesia, atrapó una hembra adulta de tiburón. Cuando comenzó a destriparla, encontró 3 crías de tiburón dentro de su vientre, una de las cuales tenía una cara muy extraña. Al ver esta extraña criatura, el pescador se quedó desconcertado, ya que nunca había encontrado algo así antes. Entonces, el hombre decidió capturar al bebé tiburón con su cámara. Puso al pequeño tiburón en una caja, y en esa posición parecía un humanoide. En el video se puede ver claramente que por alguna razón, los ojos del pez están ubicados debajo de su nariz, lo que confundió a Abdullah. Los expertos creen que esta apariencia inusual del tiburón bebé se debe a alguna enfermedad genética, ya que los ojos de los tiburones generalmente están ubicados a los lados de su hocico, no debajo. Así que este pequeño probablemente no habría podido vivir una vida normal. Lo más probable es que hubiera muerto inmediatamente después de nacer. El pescador decidió guardar su hallazgo inusual como recuerdo y lo mantiene en el refrigerador. Imagina que temprano en la mañana estás caminando por una playa desierta. Disfrutas de la brisa fresca y de los cálidos rayos del sol. Te parece que nada puede estropear este descanso, cuando de repente en la orilla ves un extraño objeto oscuro. Te acercas y ves que es un pez, pero se ve como un monstruo de una película de terror. Una criatura redonda y negra con piel brillante sin escamas, una enorme boca llena de dientes y una fea protuberancia en la cabeza. ¿Estás de acuerdo? No es una imagen agradable. En 2024, los residentes de la ciudad de Cannon Beach, en el estado de Oregón, encontraron en la orilla un pez tan horrible. Resulta que pertenece a una especie muy rara llamada pez fútbol del Pacífico. Estos representantes de una de las variedades de peces rape habitan en el Océano Pacífico a una profundidad de 600 a 1000 metros. Los peces fútbol son una especie muy rara, por lo que los científicos tienen poca información sobre las características de su vida. Como típicos representantes de los peces rape, utilizan la luz de una linterna fosforescente ubicada en su frente para atraer presas. Estos animales pueden generar luz gracias a bacterias especiales. Actualmente, los científicos conocen al menos 200 especies de diversos habitantes submarinos que poseen bioluminiscencia. Los peces fútbol nunca abandonan su zona de hábitat en las profundidades, por lo que es muy raro encontrarlos. Hasta la fecha,
Solo se han encontrado 31 peces de este tipo en todo el mundo. Muchos marineros y pescadores sueñan con encontrar un tesoro valioso. Por supuesto, esto parece casi imposible, pero a veces realmente sucede. Los verdaderos afortunados fueron unos pescadores de Francia. Durante una de sus salidas al mar abierto, notaron un contenedor de carga en el agua. Por supuesto, tenían curiosidad por saber qué había dentro. El contenedor podría contener artículos muy valiosos o nada en absoluto, pero los pescadores esperaban el mejor resultado. Les llevó mucho tiempo asegurar las cuerdas al contenedor y luego arrastrarlo hasta su barco pesquero. Cuando finalmente lograron hacerlo, rompieron el casco de la caja y se dieron cuenta de que habían tenido suerte. Resulta que el contenedor de carga estaba completamente lleno de nuevos iPhones. El interior del contenedor estaba absolutamente seco, por lo que todos los teléfonos estaban en perfecto estado. Solo imaginen cuán felices estaban estas personas, ya que la tecnología Apple se considera una de las más caras entre las marcas mundiales. Desafortunadamente, a veces los barcos que transportan carga valiosa se ven atrapados en tormentas y los contenedores terminan en el mar abierto. Encontrarlos después de eso es muy difícil, por lo que a los pescadores franceses se les puede llamar afortunados. A veces, después de una tormenta, el mar arroja a la orilla algo que es simplemente imposible de identificar. Así, en 2018, en la costa de la ciudad filipina de San Antonio, se descubrió un enorme monstruo peludo de 20 metros. El cuerpo de esta criatura estaba completamente cubierto de pelo gris y desgreñado, sin ninguna característica identificable que pudiera determinar su especie. 2 hombres que descubrieron esta criatura decidieron arrastrarla a la orilla. En ese momento, ya se había reunido una multitud de residentes locales en la playa. La gente estaba interesada en saber qué tipo de monstruo marino era, pero pocos se atrevían a acercarse, ya que el cadáver olía terriblemente. Curiosamente, el año anterior, los filipinos ya se habían encontrado con una criatura peluda similar. En esa ocasión, fue arrastrada a la orilla de una de las islas Dinagat. Los científicos suponen que los cadáveres peludos pertenecen a ballenas, pero aún queda por descubrir qué causó su muerte y por qué sus cuerpos se transformaron en algo parecido a un monstruo. Los filipinos, por su parte, tienen una opinión diferente sobre este extraño hallazgo. Creen que en realidad es una criatura mitológica y que su aparición podría ser un presagio del comienzo de desastres naturales. En 2023, pescadores en Belice capturaron un pez depredador muy extraño. Ese día, una estudiante de posgrado de la Universidad Internacional de Florida, Devanshi Kasana, estaba en el bote con los pescadores. Ella estaba investigando tiburones tigre, pero cuando los pescadores capturaron otro pez depredador, inmediatamente se dio cuenta de que era un tiburón de Groenlandia. Además, el pez estaba medio ciego y era muy viejo. Kasana supuso que su edad podría ser de 500 años. Los tiburones de Groenlandia son los representantes más grandes del orden Squaliformes. La longitud de su cuerpo puede superar los 7 metros. Estos peces depredadores habitan en las aguas frías de las costas de Estados Unidos, Canadá, Groenlandia y la parte noroeste de Europa. Tienen un cuerpo grande, aletas dorsales cortas y hendiduras branquiales pequeñas. Los tiburones de Groenlandia son muy lentos. Incluso cuando son capturados por pescadores, no ponen ninguna resistencia. Se alimentan de peces pequeños y carroña. Es interesante que la vida media de estos tiburones sea de 392 años. Alcanzan la madurez sexual a los más de 100 años de edad. Sí, son verdaderos longevos entre los peces. Así que es posible que Devanshi Kasana no estuviera equivocada y que el tiburón de Groenlandia capturado tuviera realmente alrededor de 500 años. En 2023, pescadores malayos descubrieron cerca de la isla de Sumatra un pequeño trozo de tierra flotante. Sorprendentemente, varias plantas crecían activamente en él. Esto les pareció extraño, por lo que informaron a los científicos locales sobre su hallazgo. Geólogos fueron enviados a investigar este objeto. Midieron su área, que es de poco menos de 4 metros cuadrados, y estudiaron la composición del suelo. Como resultado, concluyeron que los pescadores habían encontrado una isla flotante. De hecho,
Las islas flotantes son bastante comunes en el océano mundial. Pueden ser partes desprendidas de la costa, piedra pómez volcánica o una masa densa compuesta de algas. Su grosor varía desde unos pocos centímetros hasta varios metros y su área puede superar los 10.000 metros cuadrados. Pueden ser completamente estériles o estar llenas de vegetación densa. Sin embargo, todas las islas flotantes tienen en común que flotan libremente en la superficie del agua. Así que el hallazgo de los pescadores de Malasia no fue del todo único, pero, admitámoslo, no se ven islas flotantes con tanta frecuencia. En 2016, el pescador australiano Mark Watkins se fue de pesca con su padre en el Océano Pacífico. Se alejaron bastante de la costa y notaron un objeto extraño en el agua que parecía un globo o una nave espacial alienígena. Este objeto tenía forma redonda con rayas en relieve. Los hombres decidieron acercarse para entender qué era. Cuanto más se acercaban al objeto, más fuerte sentían un horrible olor. Más tarde se descubrió que el objeto en el agua no era un globo, sino la carcasa de una ballena. El cuerpo muerto del animal se había hinchado considerablemente debido a los gases que se liberan después de la muerte de los seres vivos. Cuando Mark y su padre se dieron cuenta de que no habían encontrado nada interesante, decidieron fotografiar a la ballena muerta y regresar a su lugar de pesca. Después de un tiempo, la carcasa del animal fue atacada por tiburones y dejó de parecer un globo. Según los científicos, los cadáveres hinchados de las ballenas pueden estallar y causar muchos problemas a las ciudades ubicadas cerca del océano, ya que el olor de sus cuerpos muertos se considera uno de los peores olores del mundo. Afortunadamente, los tiburones ayudan a lidiar con este problema. En 2020, frente a la costa de la provincia indonesia de Maluku, los pescadores locales atraparon una hembra de tiburón. Al principio, nada parecía extraño. Cuando comenzaron a destriparla, encontraron 3 crías de tiburón dentro de su vientre. Una de ellas realmente sorprendió a los pescadores. El tiburón bebé era completamente blanco, pero lo más asombroso era que, en lugar de tener 2 ojos laterales, solo tenía uno, ubicado en el centro de su cabeza. El embrión de tiburón ya tenía las aletas formadas, lo que significa que pronto iba a nacer, pero con tales características, probablemente habría muerto inmediatamente después del nacimiento. Los pescadores decidieron capturar su hallazgo inusual en cámara y luego informaron al Departamento Local de Vigilancia Marina. Como resultado, el tiburón cíclope llegó a manos de los científicos. Las investigaciones mostraron que la cría del depredador tenía varias enfermedades genéticas, en particular albinismo y ciclopía. En el albinismo, los seres vivos producen insuficiente pigmento, por lo que los animales tienen una coloración blanca y ojos rosados. La ciclopía se manifiesta en que los globos oculares se fusionan y se encuentran en una sola órbita, ubicada en la línea media de la cabeza. Con tal defecto de desarrollo, los animales suelen morir en los primeros días de vida. Y eso es todo por hoy. Si les gustó este video, no olviden calificarlo, suscribirse al canal y hacer clic en la campanita. Su participación es la mejor recompensa para mí. Gracias por su atención. Nos vemos pronto. Adiós.